Muy buenas tardes. Mejor que no grite nadie fuego, por eso. Hombre, será por ventanas, salimos por la ventana. Mira, les abre una ventana. Ahí está. Ya está. Yo no pensaba que había. Abre la ventana de todo, porque si no se muere aquí un ahogado. A ver, si estamos ya todos aposentados o al que le toque estar de pie, que sufra por bien del conocimiento propio y ajeno. Y vamos a dar comienzo a la charla, conferencia de Ana Gaitero. Cuidado, que vaya un experto. Nos alegramos una enormidad de contar con todos ustedes. Hemos tenido la sala bastante llena desde hace 3 o 4 meses que hemos empezado estas actividades de la Fundación Renacimiento Rural Leones, pero nunca como hoy. Gracias a Ana Gaitero, que tiene un poder de convocatoria absolutamente tremendo, de estrella del periodismo. Las periodistas ahora son las que mandan. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Tenemos la temperatura un poco alta porque esta sala es la sala de trabajos de la Fundación. Como hay mucha gente nueva, siempre repito lo mismo, pero al tener a personas y personalidades hoy aquí que han asistido por primera vez, como nuestra prácticamente vecina también, porque es hija del pueblo, nieta del pueblo, hija de Magín. ¿Dónde está Magín? Magín sí que es de Santibáñez. Magín Mayo, que le conocerán ustedes por sus interpretaciones gloriosas en la gran pantalla. ¿Ustedes se acuerdan del Filandó? ¿La película del Filandó? ¿Saben quién era aquel sacristán? Uno que era más joven que yo. ¿Perdón? Uno que era 44 años más joven que yo. Tenía pelo. Ni se le nota el cambio. Pues ahí tenemos al sacristán de una de las mejores películas del cine español, El Filandón de Chema Sarmiento. Y hoy tenemos a la senadora, que es su hija, Asun Mayo. Muchas gracias por estar aquí, entre tantas personalidades y personas normales de aquí. En este pueblo somos muy igualitaristas en ese aspecto y muy comunalistas, y nos consideramos todos normales. Bueno, pues Ana Gaitero Alonso, que nos hace el privilegio de venir a contar qué pasa con el despoblamiento, con la despoblación, que no es lo mismo. El despoblamiento es cómo se despuebla el movimiento, la despoblación es ya el hecho acaecido. Ana Gaitero Alonso nació en Villahornate, León, en el 65, es una criatura, licenciada en Ciencias de la Información, Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora del Diario de León desde enero del 88, de Decana del Bierzo, en una temporada, sección de Sanidad, Sucesos y Tribunales en León, investigación y reportajes, sociedad, etc. Participó en el encuentro de periodismo y discapacidad en el 2004 y es firmante de la Declaración de Salamanca.
Es coautora de varias publicaciones, de las propias del Diario de León, a mayores de otras ajenas, de editoriales exentas del diario. También es coautora del catálogo Tirsa y Forcano. Ha impartido muchas ponencias sobre género y periodismo, tanto en la Universidad de León como en otras universidades, la de Valladolid, etc. Ha participado en documentales como el de Nevenka de Netflix, en el cortometraje 9 Mujeres en el Bosque Lácteo. Formó parte de la Red Europea de Mujeres Periodistas, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, de la Asociación de Periodistas de León. En el 15 asistió en Ginebra a la primera asamblea GAMAC, Global Alliance on Media, ¿no? Y del grupo coordinador GAMAC Europea, cofundadora y presidenta de la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León, cofundadora de AMTE España y secretaria de esta asociación. En fin, y tiene un montón de premios, entre ellos los que destacábamos cuando lo anunciábamos, 3 de Cosío, periodismo, nada más y nada menos, y otros 4. Es una mujer, como todos ustedes la conocen, que no hacía falta ni esta incursión en su currículum, absolutamente beligerante, como nos gustan a nosotros las mujeres, pide lo que es de justicia, denuncia, es muy importante denunciar lo que está mal para que esté bien, y es gran conocedora de nuestro territorio y de nuestra historia. Con lo cual, un aplauso para nosotros. Bueno, buenas tardes. Quería ponerlo en silencio, por si acaso le da por llamar, y ya saben qué pasan estas cosas. Bueno, pues ahora no puedo, no sé. Espero que no suene. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la Fundación Renacimiento Rural Leonés por invitarme a participar en este ciclo de conferencias, que yo no sé decir que no, y entonces no sé decir que no a determinadas cosas, ¿no? Y cuando veo que son experiencias o programas o lugares donde se están moviendo cosas y se está trabajando por el entorno y por las personas, pues no se puede decir que no. Y bueno, pues hemos elegido este día porque me tocaba descansar, claro. Y aquí estamos. Estoy sorprendida y abrumada con la presencia de tantas personas, algunas pues, de vosotras conocidas y todas de mucha... Seguro que tenéis muchísimo que decir del tema que voy a traer. Yo traigo mi historia, pero sé que soy consciente de que hay muchas de las cosas de las que voy a hablar, hay personas que son súper expertas y que yo solo las toco por encima o porque profesionalmente las he tocado y porque a mí este trabajo me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado primero a conocer y amar mi provincia, porque yo fui una de esas niñas que salió del pueblo con 8 años y que pensaba que el mundo era todo más allá y más allá, y salí a estudiar con 18 y también pensaba que mi mundo sería más allá y más allá, y al final acabé en Ponferrada, o empecé mi trabajo en Ponferrada y luego vine para León y aquí me he quedado. Y sí, eso me hace, sin estando siempre conectada a otras esferas, pues me ha arraigado mucho aquí y bueno, creo que es un privilegio también vivir en esta provincia a pesar de todos los pesares. El título de la ponencia o de la charla casi me lo dio, me lo dio Reñones, porque él dice: yo quiero que hables de esto, del negocio de la despoblación, porque salió una columna de opinión que yo escribí el 30 de agosto de 2020, salió publicada. Pues resulta que hemos hecho un proceso de migración en el CMS, en las tripas del digital, y yo creo que en ese proceso se perdió. Y yo en un momento determinado por algo la busqué y no la encontré. Y me aparecía otra columna que se titula El negocio de la despoblación, que Julio Llamazares escribió a raíz de ella y citando que era el mismo título de
de esta columna que yo había escrito en el Diario de León y destacando un poco la idea de que el tema de la despoblación se había abordado desde diferentes ámbitos y se hablaba mucho de ello, pero que, digamos, él consideraba que era una pequeña novedad el hecho de que se le diera este enfoque de por qué hay un negocio también detrás de la despoblación. En fin, la quise completar porque han pasado 5 años, yo creo que sigue vigente, aunque las columnas de opinión son pequeños sueltos y pensamientos y reflexiones sobre la actualidad y sobre cosas que yo voy escogiendo, pero lo cierto es que yo creo que sigue estando en vigor, ¿no? con otros añadidos. Y le quise poner al título también un subtítulo, Resistencias desde el León rural, porque creo que a pesar de todo de lo fuerte que es esto de la despoblación y de todo el negocio que quiere venir detrás de ella, León está mostrando unas resistencias muy genuinas y muy cazurras también. Así que yo creo que eso pues, es un punto de respiro y de salvación. Y quiero empezar esta charla, bueno, lo que es el contenido, con una cita de Gioconda Belli, que es una poeta nicaragüense, que andaba estos días por aquí, anda por aquí creo últimamente, y que es de su poema Contra toda esperanza. Dice Gioconda Belli: testiga de este mundo soez, me arrastro con mis alas pesadas hacia la cumbre desde donde me lanzaré, como Ícaro una y otra vez, porque quizás, porque tal vez, porque no me resigno contra toda esperanza. El título de esta conferencia, como decía, surge de esa columna del 30 de agosto de 2020. Estábamos en plena pandemia y acechaban, además del coronavirus, numerosos proyectos de macroparques eólicos y solares que se han ido combatiendo, ganando y perdiendo. Algunos han desistido porque parece ser que las empresas los lanzaron así en plan, vamos a tirar, a lanzar anzuelos y a ver en qué sitio pescamos, ¿no? Pero muchos todavía están en suspenso y a ver, no sabemos qué va a pasar con ellos, ¿no? A lo largo y ancho de estas tierras leonesas. La columna de opinión se sustentaba en un recuerdo registrado de mis andanzas por la provincia. En el otoño de 2019 había conocido a Milagros, la última vecina de Villar de Omaña. Era la única persona que vivía durante todo el año en este pueblo, en una de las comarcas omañas que se despobló más tempranamente en nuestra provincia. No era la primera vez que me encontraba con un caso así, la última habitante de un pueblo. En 2009 fui hasta un pueblo llamado Penoselo, en el Bierzo, a las puertas de los Ancares, a conocer a Rosario, otra mujer que se quedaba sola en el pueblo durante todo el invierno. Rosario había vivido en Lyon, a donde emigró con su marido, pero Milagros siempre vivió en Villar de Omaña. Las vivencias de ambas mujeres me impactaron. Rosario fue una niña que se hizo mujer antes de tiempo, ayudando a parir a su madre cuando apenas tenía 10 años, en el campo. Tras casarse y ver que la gente salía en tropel a la emigración exterior, fue ella quien empujó a su marido a irse a Francia. Se ganó la vida en una portería. Tras jubilarse, volvieron al pueblo, donde pronto enviudó. De Milagros me impresionó su empeño en quedarse. Fueron sus hijos los que se convirtieron en emigrantes precoces, al cerrarse la escuela y verse obligados a escolarizarlos en internados. Las niñas en Benavides de Órbigo y los chicos en Villafranca del Bierzo. El matrimonio siguió con su pequeña explotación agroganadera, unas vacas y las pocas tierras que se pueden cultivar en un pueblo de montaña. Yo pensé que la escuela se había cerrado por falta de alumnado, pero no fue así. Fueron muchos los niños y las niñas del Valle Gordo que salieron hacia los internados en aquellos años. A las madres y también a los padres se les partía el corazón al dejar a sus criaturas en aquellos colegios. Los chicos y chicas tampoco lo pasaban bien, algunas veces. Pero era lo que había. Milagros y su marido acabaron vendiendo una vaca para comprar un Land Rover y poder ir a ver a los chicos a los internados. Resistieron como pudieron hasta que la vaca mantequera, la raza autóctona,
mientras esta vaca mantequera, que era la autóctona, desaparecía, dando paso a otras razas que se consideraban más rentables. Así que la despoblación ya estaba beneficiando a los colegios privados con internados, los de las vacas suizas y los de los vendedores todoterreno, tractores y demás maquinaria. En León, la desaparición de las zonas agrarias de montaña la notaron las familias y esos pequeños pueblos, pero la provincia vivía satisfecha con la construcción en auge y la minería aún con unas décadas por delante como caldera de España. Incluso toda esa migración que se producía no se notaba tan como hemos visto después, ¿no? Las ciudades crecían y los servicios, junto con la universidad, parecían dibujar una prosperidad aceptable. En las zonas llanas, la inmigración rural dejaba el campo libre a quienes podían invertir en la maquinaria y cultivar decenas de hectáreas. Con unas pocas hectáreas y con una mula no se podía hacer nada. Además, en León teníamos muchas azucareras y la remolacha parecía eterna. Las mujeres salieron en tropel de los pueblos para estudiar o trabajar en el sector servicios. El campo se quedaba sin capacidad para reponer sus censos. La mengua de población fue constante desde que en los años 60 se alcanzaron los 600.000 habitantes que llegamos a tener en León. El pico más alto que hemos tenido. En las siguientes décadas se estabilizó la población en torno al 500.000 de habitantes, siempre bajando. De manera que si en las primeras elecciones generales la provincia de León contó con 6 escaños en el Congreso de los Diputados, solo las primeras, de 1979, en las siguientes fueron 5. Y a partir del siglo XXI, y más en concreto, creo que desde el 2010, León baja el umbral de los 500.000 habitantes y bajamos a 4 escaños en el Congreso y 4 senadores que eran los que había, ¿no? En el 83 arranca la Comunidad de Castilla y León y la provincia tenía 526.439 residentes, según el INE. Actualmente, en 2024 éramos 446.445 personas oficialmente. Las previsiones del INE de seguir la tendencia actual son dramáticas. Y esto no es una palabra, esto es algo que nos está sucediendo. El proceso de despoblación de León se agudiza en los próximos 15 años. El INE prevé que la provincia bajará hasta 398.000 habitantes en 2035, con un envejecimiento demoledor. Esta es la otra parte, ¿no? de la pérdida de esas generaciones jóvenes que emigraron y que siguieron emigrando en el siglo XXI, ahí en el 2008, hasta hace poco, la sangría ha sido tremenda. El sistema autonómico que asumió desde el primer momento el modelo de las 2 velocidades ha sido un fracaso para regiones como la leonesa, que ha sufrido y sufre los efectos de la centralización voraz de la administración autonómica en Valladolid. Casi otro negocio, aunque esté con dinero público. La flamante sede de la Junta de Eras de Renueva, uno de los legados de Isabel Carrasco, está lleno de funcionarios y funcionarias y vacío casi de contenido. Esto supongo que todo se puede discutir, ¿no? El juicio sobre la trama eólica, que se está celebrando ahora en Valladolid, que viene de principios de la primera década de este siglo, nos evidencia lo que es Vox Populi. La Junta quitó en aquel entonces las competencias a los servicios territoriales para la autorización de los parques eólicos. Ni siquiera decisiones tan perentorias como la dotación de intérpretes de lengua de signos para el alumnado con discapacidad auditiva, estoy hablando de una minoría súper minoritaria, se toman en León. O por lo menos esto es lo que me han dicho a mí cuando he pedido la información, que todavía no me la han dado. Dependen de una dirección general en Valladolid. Esto es lo que está ocurriendo. Con todos estos ingredientes, León entra a formar parte de la España sacrificada y olvidada. Términos que explican con más precisión y crudeza la situación y pueden ayudar a cambiar la mirada para afrontar un nuevo tiempo, desde dentro y desde los centros de poder que tienen influencia en nuestro devenir. Llámense Madrid, Valladolid, Cataluña o País Vasco. Les parecerá raro que nombre a unas periferias, pero tienen un peso enorme en las decisiones que se toman en este país.
León comparte con otras provincias de la comunidad este problema de la despoblación que viene de décadas. Soria, por ejemplo, perdió un 10% desde 1983. Ávila, el 15,8%. Prácticamente lo mismo que ha perdido León en este periodo, en términos de porcentaje. La que más ha sufrido, la que peor parte tiene en esta evolución es Zamora, que ha perdido un 26% de su población en estos 42 años. Salamanca, el 10%. Valladolid ha aumentado el 8%. El caso singular de León se entiende, quiero decir que compartimos con otras provincias este problema de una centralización y de una... Lo que ocurre en León y en otras zonas no se debe solo a la Junta de Castilla y León, evidentemente. Hay otros procesos que son estructurales y también tiene que ver el Estado, por supuesto, y luego la atracción por lo urbano, ¿no? que ha venido pues, con la modernidad o con el desarrollismo también, ¿no? Y aquello que nos inculcaron desde a nuestras generaciones, de que ser de pueblo no valía nada y además hablar determinadas palabras estaba mal. Nosotros no teníamos una lengua específica o la conservaban algunas zonas leonesas, ¿no? Pero yo que soy del sur, pues tengo constancia de que en la escuela se les castigaba a los niños o se les reprendía si decían palabras como maestra, que fulanito me trequiñó la mesa, que es que se movió la mesa, ¿no? No se podía, y le decían, así no se dice trequiñar, se dice mover. Pues yo trequiñar lo he oído toda mi vida en casa. Bueno, pues nos han quitado, o sea, no solo tuvimos que emigrar, sino nos quitaron el orgullo de ser de donde éramos, ¿no? Digo que el caso singular de León, con todas las digamos, cosas en común que puede tener con otras zonas, yo creo que se entiende más porque ha vivido en los últimos 20 o 15 años un proceso acelerado de despoblamiento. Ha sido una caída en picado y sin un colchón que sostuviera este proceso de migración de las nuevas generaciones jóvenes, cuyo retorno se hace cada vez más complicado, aunque no hay que dejar de intentarlo. De esto escribí un reportaje en 2009, que fue premiado por... hablando de esos premios que mencionaba José Antonio Reñones, sí, sobre las generaciones que se estaban yendo, decían con ese ruido de la generación del alza, ¿no? Porque todavía no había el AVE y bueno, ha habido en los años 90 también hubo otra gran emigración y yo creo que ha sido constante, ¿no? Pero claro, ya en el siglo XXI, a partir de 2009-2010, pues es cuando se nota esa caída importante y no hemos dejado de padecerla hasta, yo creo que seguimos, ¿no? Aunque ahora va todo más, se ha ralentizado un poco. Aunque desde principios del siglo XX la fiebre eólica y solar empezó a subir en las crestas de las montañas de León, como decía, ahí está de plena actualidad el juicio de esa trama en Valladolid. A partir de la pandemia, esta voracidad de las macroplantas de viento y sol se vivió como un auténtico furor. Y la respuesta social también ha sido grande. Numerosas personas y colectivos de las zonas de Cabrera, Margatería, Bierzo, Montaña Central se han organizado para presentar alegaciones y hubo alguna manifestación memorable en Ponferrada, en la que estuvo entre otros el empresario José Luis Prada. El fenómeno, como decía, el fenómeno va mucho más allá de León. Las zonas despobladas se convirtieron en ese rico pastel para el recambio energético. Recojo aquí un párrafo del libro de Julia Mazares, El viaje de mi padre, que nos ilustra sobre lo que ocurre en otros territorios de la España vacía o vaciada. Dice así: estas provincias no le interesan a nadie, me dicen, contemplando a lo lejos el perfil de Monteagudo, cuyo castillo domina el del pueblo y el de los montes que lo rodean, coronados por docenas de aerogeneradores, cada vez más omnipresentes en las tierras de Castilla y Aragón. Para esto sí se acuerdan de nosotros, dice Abilio, que como bienvenida estudió en la universidad y ya nunca más ha vuelto al pueblo.
Bueno, aquí se resume todo ese proceso del que he hablado también. Incluso más allá de los Pirineos, el problema de la despoblación es un asunto que nos une a otras periferias. No hablo de Laponia, que ha sido un territorio despoblado desde siempre y que no es comparable a León ni a estos territorios que han caído tanto demográficamente. Me refiero a lugares de la Francia interior. La periodista Florence Aubemas, que rehuye de hablar de estos territorios como periferias, así como de términos como invisibles para referirse a ellos, es tajante. Mientras los franceses no acepten que la época de bonanza terminó, seguirán atrapados en un callejón sin salida. Cierto que hay que salir de la queja para afrontar el problema, pero es hora de que se reconozca que el proceso de despoblamiento, arrastrado durante décadas, ha sido inducido desde los años 60 por un proceso de industrialización focalizado en determinadas regiones, con la consiguiente migración de generaciones clave en la reposición demográfica. Aquí se excavaban minas y se anegaban valles. Además, hay que reconocer el olvido político total de estos territorios, hasta el punto de que lo normal es que en Cataluña no distingan entre Castilla y León, más allá de Lérida todo es Castilla. O que no estuvieran en el imaginario colectivo del país que en León había minas de carbón. Solo había minas en Asturias. En León hemos empezado a hablar de minas cuando nos hemos quedado sin ellas. Ni siquiera la capital leonesa tuvo conciencia de que el sector era un pilar de la economía leonesa hasta que no ha desaparecido. El país no solo no reconoce la deuda con estos territorios a los que se colgó la etiqueta de pobres, mientras las zonas ricas se alimentaban del ordeño de sus ubres negras subterráneas y aquí se quedaba la lluvia ácida de las centrales térmicas. En este proceso de desmantelamiento descerebrado y descorazonado de una actividad que se sostuvo en el tiempo durante más de un siglo y que fue la que nos dio la población que hemos llegado a tener, porque sin esa actividad y la agricultura no hubiéramos llegado a tener 600.000 habitantes. Marchaba gente en los años 60, pero venían otros, vinieron muchos. Fuimos una provincia pionera, entre comillas, en recibir inmigrantes de otros países. Los portugueses, los caboverdianos, los pakistaníes llegaron a trabajar en la construcción y en las minas. Digo que la actividad minera se multiplicó y la agricultura multiplicaron la población leonesa que a principios del siglo era pues de 300 y pico mil, a principios del siglo XX, y León capital pues no tenía poco más de 10.000, o sea que somos una provincia además muy rural. En todo este proceso el barco, o sea en este caso nuestra provincia, se dejó a la deriva, se sembró más despoblación, porque no hubo un colchón. No sé, tanto se habló de las reconversiones. Yo asistí en 1988 en el Hotel Palace en Madrid. Era todavía, no era ni becaria, era colaboradora. Bueno, veníamos a hacer prácticas al periódico en verano y luego nos pedían que mandáramos crónicas de cosas de interés para León desde Madrid. Y había una reunión de empresarios de minas en el Hotel Palace con la Dirección General de Minas del Ministerio de Industria, y a mí me mandaron para allá y me metí en la reunión. Al cabo de 10 minutos estaba fuera, porque fue un señor, subdirector general de Carbones, que luego llegó a ser la mano derecha de Victorino Alonso, y me preguntó que a qué empresa pertenecía yo, y yo dije, pues al Diario de León. Y dice, es que esto solo es para empresarios de minas. Bueno, esto es una anécdota de estas cosas que uno ha vivido, y lo cuento porque allí les presentaban a los empresarios mineros de León, 1988, 1987, 86-87, no estoy segura, porque fue después de un verano de prácticas, el nuevo sistema de contratación de carbón térmico. Esa fue la base de la reconversión que después se fue digamos, haciendo en diversos planes a lo largo de los 90 y cierres en década y media del siglo XXI. Bueno, digo que hubo tiempo de hacer algo más que todo aquel dinero que se perdió por no sabemos dónde de los fondos Miner y no se hizo. Así que nos quedamos al albur de
de lo que pudiéramos hacer aquí y de todas estas, de todo este proceso de esa voracidad del nuevo extractivismo energético a plena luz del día y a los cuatro vientos, puesto que el sol y el viento se convirtieron en nuevos filones para extraer de las tierras sacrificadas más riqueza. Tierras sacrificadas, que es un término que no es mío, es de... Bueno, yo sí lo he oído a Antonio Turiel, no sé si lo ha acuñado él o bien de otras personas o otros estudiosos de estos fenómenos, ¿no? La despoblación dejaba grandes territorios, algunos con reconocimientos mundiales como reservas de la biosfera, tenemos 7 en León nada menos, como una gran nueva tarta a repartir. Algunos municipios y juntas vecinales vieron la oportunidad para recaudar fondos en esta oferta. En el sur de la provincia conozco un municipio con unos terrenos comunales, zona llana, que lo ha visto como una vía para poder financiar un centro de día y una residencia de mayores. No sé qué dimensiones tiene la macroplanta solar esta, pero bueno, también en esa zona, aunque las tierras llanas tienen menos predicamento de prestigio, de belleza y demás, también hay zonas de especial protección para las aves, etcétera, que por algo se habrán declarado, digo yo, no será porque no valen para nada. La contestación que se produjo en la montaña central no ha evitado que la planta de hidrógeno que se proyecta en los antiguos terrenos de la térmica de carbón siembre de placas solares toda la línea que va desde la Sobarriba hasta la Robla. La resistencia vecinal en la Sobarriba se ha materializado en una obra de arte convertida en espacio comunal en las inmediaciones de Villavente. Decían estos comitentes que han propiciado este proyecto desde 2019. El paisaje actual es una narración que llevan contando los agricultores, ganaderos, cazadores, ecologistas, y de repente llegan las empresas y dicen que les interesa esa narrativa y que incluso crearán corredores de biodiversidad. La obra de arte se ha estrenado precisamente hace 2 semanas, así se llama Solaridades, está en Villavente de la Sobarriba, y bueno, es una especie de casa-concejo al aire libre que yo creo que merece la pena visitar, ¿no? Aparte de que la Sobarriba es otro de esos sitios misteriosos de León, con una belleza especial también, ¿no? Las tierras sacrificadas del carbón y el agua se vieron como el lugar ideal para continuar el negocio energético. Hace unos años, tras la última marcha minera, con la liquidación del sector en su fase final, hicimos una serie de reportajes por las cuencas. Entre la desolación y el abandono, entre el feísmo de las escombreras y el derrumbe de las instalaciones fabriles y de viviendas de obreros, vimos las primeras luces de lo que podría ser el futuro. En las cuencas mineras, que han sufrido una debacle absoluta. Pues aún allí hay gente que resiste. En este periplo del periodismo por León he conocido sin duda también a los resistentes por antonomasia. Son las últimas cabañas de trashumantes que practican la ganadería extensiva y la transhumancia, a pesar de que existe un abandono administrativo de las cañadas, corredores de biodiversidad desde hace siglos, y de las dificultades para acceder a los pastos en la montaña, pues las ovejas han quedado arrinconadas por las ganaderías de vacuno, que pueden pagar más dinero en la puja porque las ayudas de la Unión Europea son de mayor cuantía. Las personas emprendedoras cuya voz y proyectos mi compañera Carmen Tapia y yo transportamos en la serie Crónicas de la Repoblación hace 1 año y medio, 2 años, yo creo que durante 1 año aproximadamente, captaron la resiliencia de estas personas personas que han dejado sus carreras profesionales con títulos para hacer quesos, para trabajar en el campo del marketing o que siguen con sus carreras pero en el pueblo, dejando Madrid o grandes ciudades, liderando proyectos culturales en entornos rurales, empresas turísticas adaptadas a las nuevas tendencias, restauración, horticultura, apicultura, y también cuidados a la comunidad. Cuidados es una palabra muy importante.
y luego volveremos a ella. Algunas de las cosas que nos han dicho, he elegido a 4 de estas personas. Lucía Bodega, que estaba trabajando en Madrid, trabajaba para el Wiki Center, Wiki Center, ese. En temas de marketing, y con la pandemia pues vivía allí con su novio, y con la pandemia se vino para su pueblo, animada por su padre. La verdad es que el padre ha tirado mucho, y también el novio, que ahora se dedica a la agricultura. Dice, volví al pueblo, no tenía sentido quedarse allí. Mi padre me convenció de que podía empezar algo aquí. Quiere de verdad a su pueblo y quiere que sus hijas vivan en el pueblo. Tienen una conservera también, o sea que ahí hay un círculo bastante bueno de economía circular, ¿no? Sara Mateo, de los Espejos de la Reina, también se vino desde Madrid, también estaba en el ámbito de la comunicación publicitaria, y dice, ella vino antes de la pandemia. Dice, estaba muy harta, vivía de fin de semana en fin de semana en un piso compartido, y llega un día que te preguntas, ¿para qué? Su padre, fundador de Quesos La Prada, estaba a punto de jubilarse y en octubre de 2018 decidió que era el momento de regresar a la montaña. También aquí, pues, el tener un arraigo y el tener un sostén económico y poder aprender un oficio le ha valido a Sara para arraigarse en los Espejos de la Reina. Lucía Fernández Rascón es alérgica a las abejas y es apicultora. Se puede. Así son las gentes que hemos conocido de resilientes y de combativas. Dice, somos apicultores, está con su marido, somos apicultores de primera generación, nos hemos formado por nuestra cuenta, a base de ensayo y error. Nos está costando mucho trabajo producir la miel con una metodología artesanal. Pero ahí están. Manuel Calvo Ariza, en la Cueta de Bavia, el pueblo más alto de León. Este chico viene de Málaga. También su padre ha sido el que le ha traído, que tiene un proyecto, a lo mejor lo habéis seguido en la prensa también, el proyecto Aventura Trashumante, que trae a niños y niñas que han pasado un cáncer o tienen una enfermedad rara a pasar unos días en la montaña, en contacto con la naturaleza y con las ovejas, el pastor que sube, uno de los pastores que sube allá a la Cueta de Bavia en verano. Dice, Manuel Calvo pues tampoco se estaba muy a gusto en la ciudad ni en el trabajo que tenía. Dice, no quería estar 8 horas metido en una oficina y siempre me ha gustado la montaña y estar libre. De una ciudad de 700.000 habitantes a un vuelo de montaña en el medio del centenar en los mejores días. De estar a 20 o 30 grados centígrados a las temperaturas que hay en la Cueta en invierno. Son 4 pequeños testimonios de cómo es posible, ¿no?, que la gente venga a León. Hay que asumir que la despoblación no se va a revertir hacia un mapa demográfico que iguale a los viejos tiempos. León tiene que sobrevivir con un ajuste poblacional proporcional a los medios de vida que pueda ofrecer. Y aquí está la madre del cordero. ¿Es posible que las dramáticas cifras de proyecciones del INE no se cumplan? Que no bajemos hasta ese suelo que nos anuncian para 2035 de 398.000 habitantes y que podría ser peor. Vencer a la estadística con la enorme capacidad de resiliencia que demuestra la provincia en numerosos proyectos personales y cada vez también más colectivos es imposible. Hace falta la intervención pública. La catedrática de Sociología Capitolina Díaz, berciana de origen, que forma parte de este talento que tenemos desperdigado por el mundo, contestaba así a una pregunta que le hice en una entrevista no hace mucho tiempo. Yo le preguntaba que cómo veía desde la distancia y desde... Ella ha vivido en Cataluña y en Valencia, pues el Bierzo y la provincia leonesa. Y ella respondía, soy berciana. Es parte de mi identidad, pero vivo fuera desde que finalicé el bachiller. A mis ojos, ni la comarca ni la provincia de la que siempre me he sentido orgullosa están en su mejor momento. Ni se ve fácil la remontada. Algo así como una ley de hierro hace que se den ciclos de ascenso y descenso, tanto en los pequeños territorios como en las naciones o los imperios. El Bierzo y León están en un ciclo de estancamiento y retroceso en muchos niveles. No en el universitario ni en el cultural. Esos ciclos en el pasado quizás se tuvieran que aguantar sin más. Pero hoy en día, en sociedades avanzadas y democráticas como la nuestra, un país
y una comunidad no pueden dejar caer a una de sus partes constituyentes. Y a León la están dejando caer. Esa no es una forma de crear cohesión social o nacional. Yo quisiera que estas palabras las escucharan, mira, que está a su mano, que es senadora, pues ojalá las puedas llevar al Senado, que las escuchen todos estos que nos hablan desde esas periferias que siempre se sienten tan ninguneadas y tendrán sus razones, por el centralismo. Yo no me voy a meter con sus batallas, pero sí con que comprendan y empiecen a ver el conjunto también del país. Subrayo la frase de una sociedad avanzada y democrática. Tenemos que agarrarnos a esto. Es un deber del Estado y de la comunidad autónoma, mientras León permanezca en ella, que esa sociedad avanzada y democrática tenga cabida en sus proyectos políticos y deje de ser una provincia olvidada y emigrada que a veces siente dudas de su propia existencia. Como decía, los pequeños proyectos de personas emprendedoras o colectivos en municipios como Gordoncillo o empujados por entidades privadas como este Renacimiento Rural Leonés, la labor de los grupos de acción local en toda la provincia, iniciativas comunitarias como las que florecen en Cabrera, en Valdavido, en Villar del Monte, o como ya hace tiempo que se constató, aunque no tiene habitantes, yo creo, Palacios de Compludo, como una reserva, tiene pájaros, ornitológica. Vive gente ahora, mira, cuando yo estuve, no, estaba Rancaño y Miguel, y pues me alegro, porque eso es otro paso más. Lo he puesto por mencionar también un caso del Bierzo, que hay muchos más, o incluso he conocido este verano un pueblo que se llama Casasuertes, en Picos de Europa, justo cuando estaba empezando el incendio de Barniedo. Bueno, no, ya lo conocí el año pasado, pero estuve también este verano, que es un pueblo que en invierno está vacío, pero está totalmente restaurado y reconstruido porque los migrantes han vuelto, o sea, los hijos y nietos, y en algunos casos todavía más lejanos de los que emigraron, han rehecho sus casas, aunque no es no creo que ese sea el futuro espero que ese no sea el futuro de León, que sean solo casos muy puntuales, ¿no? En fin, esos ejemplos que he mencionado son pequeños faros que yo creo que pueden guiar a unas administraciones lentas y cicateras. Me refiero tanto a las iniciativas públicas como privadas, ¿no? Veo muchísima más agilidad y imaginación e innovación en lo pequeño que desde las administraciones. Quizá porque a veces no les mueve tanto el interés general como el cálculo electoral, ¿no? La ola de incendios del verano dañó algunos de los territorios más preciados de la provincia y nos desarmó emocionalmente. Las llamas se llevaron por delante un patrimonio milenario, el oxígeno de una provincia que confiaba en su riqueza natural y en el turismo como revulsivos a esta situación de decadencia. Ha sido un verano apocalíptico de llamas, humo y lágrimas negras. Y introduzco este tema, que no estaba en mi artículo de 2020, pero que lo podríamos añadir, porque los incendios también tienen un componente relacionado con la despoblación, aunque se ha hablado mucho de pirómanos, que también los hay. La despoblación se convierte en parte del combustible para su propagación. El asilvestramiento de muchas zonas a causa del abandono de pastas o tierras agrarias ha sido una tea inmensa. Sin aminorar, me refiero a esas, no me refiero a los bosques maduros, sino a esas zonas que se van, pues eso, asilvestrando, porque ya no se hace lo que se hizo durante siglos y milenios, y por lo que además nos han dado otro reconocimiento de la FAO que se llama el SIPAN, sistemas agrarios, ahora tampoco me acuerdo de importancia, no me acuerdo no lo puedo decir de memoria. Sin embargo, al igual que la naturaleza revive por encima de las cenizas, vimos esas quitameriendas que ponía la gente en las redes sociales con el color violeta sobre las tierras quemadas, asistimos
después de estos incendios y durante estos incendios también han resurgido el sentimiento comunitario y comunal para gestionar este momento posincendio y salir de la tragedia. Estas resistencias rurales son otra luz en este momento de oscuridad. Pequeñas comunidades que reaccionan ante el abandono y la falta de planificación de las administraciones públicas que funcionan al estilo neoliberal, con criterios de rentabilidad política. Y olvidando los mandatos constitucionales. El tren de Feve o la falta de conexiones ferroviarias en el eje León-Ponferrada, el dejar morir y no rescatar de la Ruta de la Plata, el olvido memorial, que no lo tenía apuntado, pero como he visto a Martín Manceñido, pues lo voy a añadir, de la autovía León-Braganza. Y si no, autovía de una vía rápida, o sea, el conectarnos con otras regiones con las que podríamos crear sinergias, otra palabra que se utiliza mucho en la política, pero que luego no se pone en práctica. En fin, los escasos servicios de bus que van quedando, aunque ahora nos van... Yo ya me he pedido la tarjeta Agustín porque me gusta viajar en autobús, pero tenemos pocos servicios. O sea que me gusta viajar en tren y en autobús, aunque hoy he venido en coche, claro. Todo se va sumando a la lista de servicios que van quedando en precario y comprometen aún más la viabilidad demográfica, porque si no hay servicios tampoco hay gente, o sea, tampoco hay atractivo para que la gente se instale, ¿no? Casi al mismo tiempo que se cerraban las últimas minas, se produjo la primera movilización colectiva por el cierre de consultorios, en Zamora y en León sobre todo. Dos hechos aparentemente inconexos que confluyen en el desentendimiento que el Estado, en su conjunto de administraciones, ha hecho de las zonas en proceso de despoblamiento. Macrogranjas, macroproyectos eólicos y solares, macroplantas de hidrógenos o macroredes de calor alimentadas con biomasa. El negocio de la despoblación está servido en las tierras vacías y se ha hecho carne en los abusos de la caza. Sin gente en los pueblos es más fácil que cualquiera venga a poner su cortijo en los montes. Conozco más de un caso y a la Junta Vecinal le está costando sangre y fuego revertir casos de caciquismo. Porque al final, el no haber un control, no haber gente, pues el control territorial también se pierde. Ahora tenemos el negocio de la madera que demandan los pueblos. Hoy mismo publicamos en el Diario de León la subasta de 46 lotes de madera de tierras bañezanas, de los incendios de aquí de las tierras bañezanas y de la montaña oriental, por creo que son casi 6 millones de euros. Eso, yo no estoy capacitada para decir si es bueno o no es bueno cortar la madera quemada después del incendio. Creo que hay que cortarla porque se pueden producir plagas, salvo casos a lo mejor muy excepcionales. Pues yo he preguntado por un caso de una encina muy, bueno, que la habréis oído, la conoceréis, la encinona de Genestacio, y me han dicho que en principio no la van a cortar. Van a esperar a ver si con 2 o 3 años, o sea, en 1 o 2 años la rebrota, ¿no? Y bueno, y además de estas cosas que nos han ocurrido, desgracias, pues esto parecía que estábamos metidos como en el bucle del turismo, como también la piedra filosofal de nuestro futuro, pero sabemos que si nos metemos en un monocultivo es otro problemazo, ¿no? Que nos pueden... y que además no genera tanta riqueza en términos de calidad y de población como aunque es necesario y tenemos muchos recursos para poder hacerlo de una manera, yo creo que hasta ejemplar, ¿no? Y además hay ejemplos. Ahora hay otro tema que me ha llamado la atención esta semana, y es como noticias del estilo de que jóvenes que compran pueblos, por lo menos que vale un piso. A mí esto me parece un poco peligroso. Yo no sé si es verdad que un joven se puede permitir comprar un pueblo. A lo mejor hay jóvenes que sí, de Estados Unidos. Está bien, sí, pero creo que
Y parece mágico, ¿no?, que haya jóvenes que creen que el teletrabajo y que el difícil acceso a la vivienda y el deseo de una vida más sostenible pues lo puedan cambiar su vida. Y si es como tú me dices, pues entonces cambio ya un poco la idea, ¿no? Porque sí que conozco en Zamora un pueblo que ha comprado gente, pero gente de millonaria, digamos, ¿no? Extranjeros, de Estados Unidos. Un despoblado. Quiero decir que comprar pueblos y todo eso está muy bien, pero hacer un pueblo no es tan fácil como comprarlo. Porque un pueblo, por mucho dinero que se meta, no se levanta ni adquiere vida de la noche a la mañana. Los pueblos, como los paisajes, son una narración colectiva que se ha escrito durante muchos años. Hay casos de pueblos rehabilitados solo con fines turísticos. Conozco también en la zona de la Magdalena, Cuevas de Viñaño prácticamente son solo casas de turismo rural. Puede funcionar, puede ser un buen ejemplo, o sea, puede funcionar también, ¿no? Pero no podemos convertir, digamos, a todos los pueblos en casas de turismo rural. Porque lo difícil y el reto es crear comunidad. Es que necesitamos gente que esté en los pueblos. No solo los que van a pasar 2 días, 3 días, 15 días en una casa rural. Pertenezco a una generación a la que nos enseñaron a marchar. Ya os lo conté al principio. Ahora hay que enseñar a quedarse, a cultivar el amor por la tierra desde la infancia, a inculcar esos saberes de la colectividad para que no se pierda el conocimiento de miles de años de oficios, desde la huerta al manejo del ganado en el monte, o los oficios artesanales, que no se pierdan nuestras semillas. Ojo con las semillas. Deberían cuidarse y conservarse como tesoros vivos de la humanidad. Tenemos el ejemplo de Val de San Lorenzo, con la artesanía textil y los museos asociados a esta tradición. Yo creo que cada pueblo tiene su seña de identidad que labrar. La legendaria Concha Casado fue una adelantada a esa idea de convertir en recursos culturales y turísticos los oficios tradicionales, como el Alfar Museo en el Batán Museo, hoy también está la Comunal, el Alfar Museo, que por fin ya creo que se ha vuelto a abrir y ya tiene alfarero, etcétera, entre otros, ¿no? El de la Arguería también. Y creo que también fue una adelantada en la defensa de los artesanos, de los que hoy dan testimonio en Gordoncillo, Julio Luzano y Miguel Sánchez, con su exposición Entre Manos. La inauguraban hoy. Y es que siempre que hablamos de talento y de innovación, pensamos en titulaciones universitarias, en un máster, en doctores y doctoras, etc. Y en hombres y mujeres excepcionales que pueden llegar a la Luna. Ahora mismo tenemos a 2 que están en camino de ir a la Luna y a Marte. Pero también tenemos que cambiar un poco el chip. El talento puede estar cultivando la tierra, al frente de una ganadería extensiva, organizando los cuidados de una comunidad, como se hace ejemplarmente en el proyecto Biocuidados del CDR, Centro de Desarrollo Rural del Villar de Hospital de Órbigo. Perdón, sí, de Hospital de Órbigo. Creo que es otro ejemplo de resistencia y resiliencia en el medio rural. Desde los años, creo que principios de los 80, gestiono la finca de la Fundación y los espacios de la Fundación Sierra Pampley como digna heredera de los principios de la institución libre de enseñanza, aquel regeneracionismo que quería sacar a España del letargo y de la oscuridad decimonónica. El desarrollo a partir de los recursos locales en una sociedad con las herramientas de la conexión global es la clave de estos territorios. Lo estamos viendo en estas jornadas sobre despoblación y agroalimentarias que organiza también el Diario de León. Esta semana se ha celebrado uno de esos foros. Pero las personas solas, las pequeñas organizaciones, lo repito, solas no pueden sostenerlo. Hace falta la intervención pública, honesta, justa y con planes que trasciendan las citas electorales, los plazos electorales. No nos tienen que regalar nada ni tratar con condescendencia, nos lo deben. Estamos viendo estos días un despliegue de cargos gubernamentales en León sin precedentes desde aquel Consejo de Ministros que se celebró en 2004 en San Marcos cuando Zapatero llegó al poder. Pero su sola presencia no basta.
hay que descentralizar la administración, creo que este es un punto clave, y traer sedes con su personal a los territorios sacrificados. Porque el problema va a ser, y ya es, la superpoblación de las grandes ciudades. A lo mejor tenemos que empezar a hablar de ese problema, y no tanto de los territorios despoblados, sino de los territorios superpoblados y los problemas que nos crean a la sociedad en su conjunto. Porque el cambio climático también tiene mucho que ver con cómo se vive y los consumos energéticos que hay en esas macro ciudades, ¿no? Bueno, quizá estas son mis ideas que seguramente, ya os digo, muchos de vosotros las tendréis mejores que yo las he podido aquilatar, agrupar aquí, ¿no? Así que descongestionar estas ciudades creo que es también una prioridad, y hay que conectar los territorios, esos territorios urbanos grandes con los territorios rurales pequeños, y a su vez las ciudades intermedias son, digamos, como los anclajes, igual que las cabeceras de comarca, ¿no? Bueno, creo que a lo mejor tengo un poco de fantasía, quizá la debería de invertir en escribir otras cosas, pero yo creo en estas cosas. Hace falta cambiar la mentalidad de las zonas más desarrolladas y con mejores indicadores de nivel de vida, que no de calidad de vida. Es alentador que tanto en Cataluña como en Euskadi se están abriendo paso relatos de los hijos e hijas de los emigrantes. Estoy leyendo cosas muy interesantes últimamente. No he leído los libros, pero he leído reseñas de gente de segunda generación que está escribiendo cómo ha sido su experiencia, o sea, como historias sobre... pero que de alguna manera están sacando a la luz historias que no sean... que no han tenido voz, ¿no?, en esos contextos, aunque estaban allí, pero eran invisibles, ¿no? Los emigrantes eran esos que trabajaban, yo creo, mucho y bien, y su sangre enriqueció todos esos territorios tanto como el carbón. Claro que los emigrantes iban en busca de oportunidades, pero se debe empezar a reconocer que su riqueza, esa riqueza de la que tanto se habla, es también nuestra y que a veces dicen que no quieren repartir. Es parte de la riqueza que ha dado nuestras gentes trabajadoras y bien formadas en una provincia en la que la escuela era el tesoro de los pueblos y que formó a huestes de maestros y maestras, funcionarios y funcionarias. En los años 70 en Cataluña no había maestros y maestras suficientes para los colegios, para las escuelas, y leoneses hay a patadas, vinieron muchos, pero todavía otros quedaron allí. Yo tengo primas que están allí. Y bueno, funcionarios de prisiones también a patadas, de correos, donde había un sitio que un leonés mínimamente preparado podía opositar, allí iba y sacaba la plaza. La universidad creo que es uno de los principales aliados en este proceso de revertir el declive. Aunque los datos no nos acompañan con cifras optimistas, hay muchas tendencias que nos pueden, que nos alegran, ¿no? Yo actualmente estoy viendo la universidad más cercana a los problemas que nunca, a la Universidad de León, a los problemas de la provincia. Supongo que es un proceso que lleva años trabajando y que ahora cristaliza, además, porque la estamos viendo mucho también en la urgencia de paliar los daños de los incendios. Varios grupos de ciudadanos y ciudadanas en ese terreno de los incendios han puesto manos a la obra a trabajar e intentar aportar un poco de sensatez también a esta tragedia. La Junta anuncia millones para reconstruir un pueblo como Lusío, donde se perdieron varias viviendas, algunas de ellas completamente abandonadas. Al mismo tiempo se despide al 30% de la plantilla del operativo de extinción porque se ha bajado a riesgo bajo de incendios. ¿Vamos a seguir haciendo las cosas igual? ¿Solo que barnizadas con unos millones de euros para decir que hacemos algo? El consejero Suárez Quiñones ha prometido aumentar las brigadas teletransportadas en 3 más. Sofocar fuegos, y muy costosamente, lo hemos visto este verano, ha costado muchísimo apagar algunos incendios. Es importante, pero como dicen los bomberos forestales, los incendios se apagan en invierno.
Eso implica planificar la gestión forestal y las medidas de lucha contra el cambio climático desde las administraciones más pequeñas, que son las juntas vecinales, hasta las más grandes. León tiene recursos para que las cifras más pesimistas no se cumplan, pero necesita ponerlos en movimiento, y necesita gente, también inmigrantes. Y necesita que la administración apoye a esa gente, que el negocio de la despoblación se transforme en el vivero de la repoblación. Si la tendencia actual no se revierte, vamos a tener un problema de cuidado, y sobre todo de cuidados. Dije que la palabra cuidado será importante. ¿Quién se va a hacer cargo de una provincia de viejos y viejas? Porque de aquí a 2035, los que somos ahora de 60 para arriba, con la esperanza de vida que hay, imaginaos los años que vamos a tener. Si vivimos, claro. Pero bueno, esperamos que hay una tendencia que sí, ¿no? Hacer residencias puede ser un buen negocio de ladrillos, pero para que haya cuidados hace falta comunidad, presencia de varias generaciones. De lo contrario, acabaremos en contenedores geriátricos entregando nuestra pensión a fondos de inversión sin rostro ni corazón. Muchas residencias que tenemos ahora ya no sabemos ni a quién pertenecen. Son fondos de inversión. ¿Por qué será? Esa comunidad necesita... Crear una comunidad necesita del sector primario, de la agricultura y de la ganadería. Aunque no puede haber tantos agricultores, ni ganaderos ni ganaderas como había en los tiempos de la agricultura manual, hay que seguirla. Y tenemos muchos recursos todavía sin explotar o sin trabajar, ¿no? Hay una huerta inmensa todavía. Y creo que hay núcleos, pero hay que hacer todavía más transformación. Bueno, yo ahí no me voy a meter más, ¿no? Es esperanzador que los campos, y bueno, y la silvicultura, también el sector primario, es esperanzador que los campos de maizales, que son auténticos sumidores de agua y han cambiado el paisaje de nuestros páramos en apenas dos décadas, en verano cuando pasamos por aquí, por ahí por el páramo, parece Ohio, van dando paso a otros cultivos alternativos. No quiero decir que haya que quitar el maíz de pronto ni nada de eso, ¿eh? Pero hay que pensar y planificar. Las economías que están triunfando planifican. Van dando paso a otros cultivos, pero bueno, veo que ya hay también brotes verdes, voy a decir, ¿no? con otros cultivos, desde las cebollas del Valle de Jamuz, por poner un ejemplo, a la quinoa del páramo. ¿Quién nos iba a decir que en las tierras leonesas se daría este cultivo andino? Pues nada, parece que estamos más cerca del cono sur de América que de Madrid. Ya voy terminando. Hace poco más de un año estuve en la Patagonia chilena, en un congreso de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, en Punta Arenas, que es la capital de la región de... Punta Arenas, que es la capital de esta región llamada Región de Magallanes y Antártica chilena, está a unos 2.000 kilómetros de Santiago. La descentralización fue uno de los temas que se pusieron en el debate como una medida necesaria para convertir las desigualdades, que también viven en territorios alejados y despoblados, en oportunidades. La descentralización. La Patagonia conserva el bosque más al sur del planeta en la isla de Puerto Williams, en donde las tribus originarias fueron desplazadas por los establecimientos militares y los ovejeros. Ahora hay una reserva de la biosfera con un centro de investigación que funciona como un laboratorio de observación del cambio climático. Allí la temperatura cambia cada 100 metros. Y en una altitud que oscila entre los 600 y los 900 metros, hay ecosistemas similares a los Andes, a más de 2.000 metros. Hasta la Patagonia llegaron nuestras ovejas merinas desde Nueva Zelanda. Y aunque me dolió que la colonización de ese territorio a finales del siglo XIX, Chile ya era nación, y principios del XX se hizo a costa del sacrificio de poblaciones, esas tribus originarias, allí hubo un genocidio, vi cómo hoy tratan de revertir la decadencia de la lana, acelerada con el abandono de la compañía británica Standard Bull en abril de 2020,
en plena pandemia. Eso es lo que pasa con las grandes macros. Pues tratan de revertir y de seguir aprovechando la lana, porque siguen teniendo ovejas, con pequeños proyectos de textiles. Conocí a una mujer que lidera una cooperativa para transformar la lana in situ, todo el proceso, ¿no? Toda la cadena de producción. Dice, en la medida que, me decía Katia Vergara, en Punta Arenas, en la medida en que uno vaya dándose ideas, la lana va a quedar vigente. Son muchos más los proyectos de pequeñas empresas que trabajan en la misma línea de dar a la lana vida, la vida que se merece en los territorios donde se crían las ovejas. En España, sé que la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino trabaja en un programa de selección genética para que la lana de las ovejas merinas vuelva a ser más que un recuerdo del oro blanco o negro que fue durante los años del esplendor de la mesta. Muy cerca de aquí se confeccionan a mano unas zapatillas hechas con lana merina. Añino Merina, una pequeña empresa creada por Iciar Martín Aresti, que se reinventó con 54 años tras perder su empleo, y Antonio Milara, artesano zapatero de tercera generación, se abre paso en este nuevo mundo que tiene en la calidad, en los procesos lentos y en la sostenibilidad sus bases. Gran parte de las prendas que utilizamos ahora están hechas con derivados del petróleo. Luego estamos, el ir hacia, y la Comunidad Europea ya exige, o ya tiene normas que van a exigir que al menos a las grandes marcas, que al menos un 15% de sus prendas estén hechos en procesos de, con materiales sostenibles y locales. El comercio electrónico es una oportunidad para todos los productos del campo, hasta para la carne fresca, como muestran desde Murias de Paredes, Aida y David, que no solo crían a las vacas del terreno en casa, en los pastos del pueblo, sino que también han abierto en el pueblo la sala de despiece. Los encargos salen desde este pueblo de Omaña, que fue cabecera del partido judicial. Sí, hasta aquí. Hasta toda España. Para colmo, David y Aida acaban de tener una niña. A veces los milagros existen. Claro que con una niña no vamos a sacar adelante esta provincia, pero en fin, poco a poco, o grano a grano se hace granero, se decía, ¿no? Podríamos hablar de pequeñas comunidades toda la noche, del grupo que se mueve a Orzonaga, incluso de las comunidades de ocio, ¿no? Del grupo que se mueve a Orzonaga a clases de panderetas, de los mineros jubilados que dan vida al patrimonio del carbón con grupos como Sangre Minera en la Robla, o aquellos pioneros del Pozo Julia, que va tomando forma. Por fin también, en el Bierzo hay cosas que se están, que están dando un poco de luz, ¿no? El Faido de Ciñera era un desconocido hace apenas una década, y fueron los mineros, en alianza con la escuela, quienes abrieron la senda de este bosque mágico que ahora visitan colegios, familias y tanta gente. Ahora ya hay que buscar otros alleros para otros faedos para no encontrarse con tanta gente. Tenemos una riqueza inmensa como para convertirnos en un escenario de thrillers o en un parque temática de Cartón Piedra. Digo un escenario de thrillers porque hay algunas series que triunfan, como la de Setland, que son detectivescas o en territorios despoblados como son las islas Shetland, ¿no? O sea que a Leona nos puede pasar eso, esperemos que no, ¿no? Aunque también si vienen a rodar películas como vinieron este verano o el Juego de Tronos, pues bien hecho todo, está bien hecho todo. Pero vamos a ser menos gente, lo que está claro es que vamos a ser menos gente y a tener que vivir con menos o quizá con más, porque vivir con menos a lo mejor es vivir con más calidad y con más conciencia de lo que tenemos. Hay pueblos que han conseguido reabrir su escuela, como Brañuelas, hace unos años, o en los que crece la matrícula infantil, como en Val de San Lorenzo o en Fresno de la Vega. Eso también son pequeñas luces. Reabrir una escuela, eso me parece una hazaña. ¿Y cómo se ha reabierto la escuela de Brañuelas hace unos años? Con inmigrantes, con hijos de inmigrantes. Como se mantuvo la escuela de truchas hasta hace un par de años, gracias a los ucranianos que vinieron de refugiados, que mantuvieron la pequeña matrícula que había. No hay que engañarse.
Actuar localmente y pensar globalmente porque lo universal es lo local, sin fronteras o sin paredes, como dijo Miguel Torga. Que la despoblación no sea un negocio de los grandes capitales, sino el acicate para que muchos pequeños negocios y servicios públicos para dar vida a los pueblos y a esta provincia que languidece nos saquen de este bache. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues nada, esto es seguro que tenéis algo que... Vamos a ver. Nos alegramos de que no se haya movido nada más que las moscas aquí. Eso quiere decir que ha suscitado el máximo interés. Vamos a ver, se admiten 15 minutos de preguntas, no de conferencias, de preguntas. Preguntas lo más sucintas posible para Ana Gaitero. Venga, ¿quién empieza? Don Laureano. Bien. ¡Ay, Laureano! Buenas. Te felicito realmente, aunque no comparta contigo todo lo que has dicho, porque yo creo que el ejemplo que has puesto al final es muy significativo. Brañuelas. Brañuelas es lo que es por una gestión de una alcaldesa buena. También, no lo he dicho, pero es verdad. Y por unos elementos que son los que le dan el dinero, que son molinos eólicos. ¡Ay, Dios! Y si no, pregúntaselo a Brañuelas, pregúntaselo a Santa Colomba de Somoza, pregúntaselo a la Junta Vecinal de donde nace el Duerna, de Pobladura de la Sierra. Con eso que quiero deciros, quiero decirte, que mientras los pueblos de León, porque hay que diferenciarla, yo llevo estudiando demográfica de León desde el siglo XVI, los pueblos de León hay que diferenciar el mundo rural del mundo urbano, ¿vale? El mundo rural, en el año ese que decías, va a caer un 60-70% de población estante, porque no hay posibilidad ninguna. En mi pueblo, cuando mi padre trabajaba en la labranza, vivían 60 vecinos. Hoy son 3 los que llevan todo el campo. Entonces hoy los pueblos que no tienen recursos propios, como es los que conocemos, Marisa, por ejemplo, y otros, sí, sé que Marisa en eso no coincide conmigo para nada. La clave para mí es obtener recursos, si no los tienes propios de fuera, con racionalidad, con buena gestión y con una función fundamental, que es la función social. Porque no nos olvidemos que aquí las reformas políticas, no estarás de acuerdo conmigo, tienen que ser ya. Por ejemplo, mi pueblo, el otro pueblo, los 1.260 pueblines que quedan en León, que se van a quedar con 2-3 vecinos. Bien, ¿sabes lo que está ocurriendo ahora mismo? Y lo sé por experiencia y lo puedo demostrar, que las juntas vecinales, donde no desaparecen, están controladas por 4 por intereses propios o cotos de caza y tal. Y eso no revierte en los pueblos para nada. Luego, para mí, la clave fundamental, y termino, es una reforma por la cual tanto las juntas vecinales, que hay que potenciarlas y darle capacidad, la tienen hoy reconocimiento jurídico pleno, menos urbanismo y sanidad, como la asistencia al consejo abierto de vecinos, que está en la ley del 98 y no la cumple nadie o casi nadie, puedan intervenir y tener derecho los que tienen casa abierta en el pueblo y no están empadronados. El doble empadronamiento es necesario, pero yo y mis antepasados son los que han conservado en mi pueblo las hectáreas del comunal, el monte, el río y todo ese comunal. Luego yo tengo derecho a poder decidir participar, es decir, que se haga esa situación. Entonces, ¿qué ocurriría? Ocurriría que los pueblos, nuestros pueblos, van a quedar para, y lo digo con profecía, no estaréis de acuerdo conmigo, fin de semana y vacaciones. Y me encantaría que aunque solo fuera esa función, porque el resto de los que trabajen allí, o ganaderos o agricultores, van a ir a vivir a la Bañeza Astorga, donde están los servicios. Totalmente de acuerdo contigo que el abandono de las instituciones políticas es total. Es más,
En el 98 la Junta de Castilla y León quiso quitar a las juntas vecinales y el concejo abierto, ¿no? Entonces, lógicamente, esa función es la que hay que tutelar y favorecer. Y, lógicamente, un ejemplo estaría en este pueblo creando pues lo que se ha creado en este pueblo. Y otras cosas que se pueden crear, pues no sé, mi amiga Marisa ha creado muchas, se ha tirado mucho por lo que es Tabullo hoy, por ejemplo, por poner el ejemplo de ella, ¿no? Muy bien, Laura, muchísimas gracias, grandes propuestas. Yo lo único que le diría, de lo que has dicho, no voy a... Me ha apuntado un par de cosas, lo del doble patronamiento me parece interesante. Lo de Brañuelas no es por los molinos de viento. ¿Y dónde sacan el dinero? Pues tienen una empresa que da empleo, los molinos de viento no dan empleo. ¿Y qué? Pero, ¿Y el monte? Es una empresa que tiene que ver con trabajos forestales. ¿Y Santa Coloma, de Pobladura de la Sierra? Es ahí donde trabajan los inmigrantes. Ya, pero el dinero... Es que ha sido muy discreta Carolina con esto, porque no quería tener jaleos. No, pero la clave está yo veo muy bien el dinero, pero la gestión es más importante. ¿Qué se hace con ese dinero? Porque si se gasta en la Orquesta Panorama 23.000 euros... Mira, no intervengo más. El mejor ejemplo, que está de acuerdo conmigo, lo tenemos en la Junta Vecinal Señera de esta provincia, que preguntan en León, ¿ese microbús de quién es? Lo tenemos ahí, pegando Castro contigo. Nogarejas. Que tiene un servicio de transporte. Bueno, y lo que tiene el pueblo, y asistencia social, y todo, con el dinero propio, de sus propios. Sí, pero mi pueblo solo podría tener, cosa que no tiene, porque si no, ya los hubiéramos puesto, molinos, porque no le da el viento, no tiene viento, y tiene sol. Bueno, los pone en cualquier parte. No da. Gracias, Laura. Vale, quedamos enterados y son grandes propuestas las del profesor. Hay que tenerlas en cuenta. Antes de las alusiones de Laureano, ya había levantado la mano, partiendo de la base de que no soy de pueblo, porque yo fui como practicante para Tabullo del Monte, para el municipio de Lollego. El tema de otras profesiones y otras personas en el territorio creo que es fundamental. Ahora mismo Tabullo tiene escuela, el CRADE de Estriana desapareció y está en Tabullo. De las 3 maestras que hay, una quería vivir allí, o 2, igual que los bomberos de la BRIC, no hay viviendas. Creo que lo del tema de los molinos de viento, los molinos, el Quijote eran otra cosa, pero soy partidaria de que no hay paisaje sin paisanaje, y tú me lo has escuchado más veces. Sí, pero no hay paisaje. Lo siento, no hay paisaje sin paisanaje, y ese paisanaje viene dado por las actividades que se hagan en ese territorio. De Carolina, lo sé, los molinos le darán para lo que le den, el dinero no lo hace todo, y tengo el ejemplo de la Junta Vecinal de Tabullo, que ahora mismo tiene el dinero en el banco a plazo fijo, el que tanto nos costó conseguir a algunos. Entonces lo del dinero, lo siento, es una entelequia, eso no me sirve, no me vale. No, pero malos gestores. Perdona. El dinero solo no hace, y lo que necesitamos es diversificar, como hicieron los ancestros de todos nosotros, para que ese territorio fuese sostenible. No metieron todos los huevos en la misma cesta. Tenían varias fuentes de ingresos, de modo y manera que, si una cosa fallaba, podía venir por el otro lado. Aparte de que se complementaba, yo soy enfermera, no sé de geografía como tú, ni soy periodista, ni me puedo explicar como tú. Pero lo que sí tengo claro, y me lo enseñaron en el sitio donde vivo y donde han quedado mis hijos, mis nietos y tal, que efectivamente, si tú haces una buena gestión de esos recursos, aunque no tengas tanto dinero, vas a tener personas habitando ese territorio. Si en ese territorio hay personas habitando, puedo poner el ejemplo del último incendio, cuando se iba a meter otra vez en el monte de Tabullo, viniendo desde Nogarejas y desde aquello, había 40 y tantos voluntarios de Tabullo, porque hay gente que vive allí y que está acostumbrada a defender aquel monte. Y Ana, yo en lo que acabas de decir, creo que es importante, y fue lo que nos pasó con las minas. Solamente el extractivismo de las minas,
un territorio como Brañuelas, con todos los bosques, porque las minas no están en la ciudad, están en sitios donde hay otros recursos naturales, no se siguió con los otros usos que había en el territorio. Y creo que Carolina ha hecho una buena labor con el tema de la resina, con el tema de la silvicultura y seguir manteniendo su entorno. Pongo el ejemplo de Carolina, como podría haber otros. Diversificación para la sostenibilidad. Y que no hay paisaje sin paisanaje, para mí. Y creo que ahí está la cuestión. Y ahora mismo se nos quitan todos los servicios. Laureano, y tú de esto sí sabes, estamos en Castilla y León y desde los años 90, estaba yo en el ayuntamiento, llevamos pidiendo las directrices de ordenación del territorio que no tenemos. Así se pueden permitir ciertos lujos, poner una planta de lodos donde me salen las narices, poner un parque eólico donde era un terreno que no era, todas estas cosas y nos las aguantamos. Igual que nos vamos a aguantar que se lleven el helicóptero medicalizado de Astorga ya. Y nos vamos a quedar así, cruzados de brazos y sin una ambulancia medicalizada. ¿Vale? Disculpadme. Y los de los hijos del pueblo, ojo, porque sigo siendo forastera. Es un tema, eso de forastera, forestera, que se dice. o forestera. Primero, lo del helicóptero medicalizado puede que sea una noticia, o sea que me lo apunto aquí. Por favor. De lo demás estoy totalmente de acuerdo, lo he dicho antes, el pueblo no se construye a base de dinero, se construye con comunidad, lo construye la gente y es un relato material de siglos. Y lo de forasteras sí que lo quería comentar porque no lo he dicho y sí que es importante. A veces las personas que quieren ir a los pueblos o que se quieren instalar en los pueblos tienen muchas dificultades de aceptación de los que se han quedado o de los que han vuelto después de estar por el mundo adelante también y como se jubilaron vuelven al pueblo y como ellos son del pueblo hijos, nadie puede decir nada más que ellos. Y se crean unos conflictos que son tremendos. Entonces yo creo que es muy necesario que hay los programas que hay de animación sociocomunitaria, todo lo que, no sé lo que tiene ahora la Diputación en este terreno, pero todas las entidades que trabajan en el mundo rural deben de trabajar un poco este tema de la convivencia y de que las personas que vienen tienen que ser bien recibidas. Tienen que ser bien acogidas, como tenemos que acoger bien a los que vienen de fuera también, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? A ver, bueno, yo quisiera... Hola, soy Ana Cordero. Pues mira, yo soy de Rodiezno de la Tercia, ahora mismo vivo en Ovarejas. ¿Y por qué? Porque llevo 10 años en Diputación de León, interina, hasta febrero de 2025, que no estabilicé, entre comillas. Entonces vivo y formo parte de la zona rural con mucho arraigo. Y me gustaría, solamente perfilo una cosita. ¿Cómo se titulaba la...? El negocio de la despoblación. El negocio de la despoblación, como trabajadora social, creo que hay que manifestar el negocio de estas empresas que gestionan los servicios públicos de proximidad en el ámbito rural. Que después de muchas investigaciones y de que me trajeron muchas consecuencias también esto, una de las empresas estas que lo gestionan, porque les importa muy poco la zona rural, sino que no les importa absolutamente nada. Es decir, como a mí no me gusta tampoco el concepto de vaciado, porque no es algo vaciado, la zona rural no está vaciada, vaciado es que no existe. Por eso exime a los poderes públicos de sus responsabilidades públicas para que todas las personas que viven, para que todas las personas que viven en el ámbito rural tengan los mismos derechos. Gestionados por estas empresas, ¿qué pasa? Hay que investigar, Anita, por eso te llamé el otro día, que parte de estas empresas, como la zona rural está vaciada, por lo tanto no existe y le exime de responsabilidad a los poderes públicos, ¿qué pasa? No se están gestionando los servicios de proximidad, los servicios de apoyo a
haces un análisis de la gente rural, de la gente que quiere seguir viviendo en sus pueblos, con las limitaciones o no que tengan. Quieren seguir viviendo en sus casas. ¿Qué pasa? No hay apoyos. No hay apoyos porque se lo llevan estas empresas. Estas empresas que han ya jodido todo el tema ¿cómo se llama?, del ladrillo, y ahora ya se mete también en desarrollo, en derechos sociales. Horrible. Y tenemos que poner ahí un grito. Y otra cosa, solamente para que, como yo también estoy dando la chapa, pero algo que me parece tan jorobado es que estas empresas que gestionan los servicios de proximidad en el ámbito rural tienen una partida presupuestaria para pagar las multas por no cumplir con sus obligaciones, pero tampoco pagan multas, pero tampoco soluciona el problema. Es decir, no estás gestionando estos servicios, multa, pero ahí siguen. Entonces, en sus presupuestos anuales, y aparte una base.